Porque el hombre no puede reconciliar estos dos aspectos. Pero déjame decir que sin lugar a dudas, Dios sí puede hacerlo y pide que el hombre, el ser humano, esté en esa condición. Ahora, vayamos al primer punto, a la siguiente diapositiva donde está el hambre y la sed de justicia. Aquí me llama poderosamente la atención el carácter interesante porque encontramos las palabras hebreas y las palabras griegas. Lo podemos encontrar ahí en nuestra diapositiva. El primero es el Geset o el Rahem, también son otras palabras hebreas, que plantea el hecho de la lealtad entrañable, del amor fiel y firme, pero que se da dentro de la alianza de Dios. Es decir, Dios es justo porque hay una alianza con el pueblo de Israel y se muestra justo con el pueblo de Israel, pero también se muestra misericordioso con el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos la palabra diyakosune, dikaiosune, que es la palabra que el Evangelio según San Mateo coloca como, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La palabra justicia es dikaiosune. Y no solamente es una justificación imputada, como lo habla Pablo en Romanos, sino una rectitud de conformidad con la palabra de Dios, de conformidad a la ley de Dios que está establecida también en su pacto, en donde Dios establece, Dios pide que esa justicia se establezca en su tierra, se establezca en su lugar de origen. Ahora, la palabra del Señor nos marca, nos emite varias cosas interesantes. Por ejemplo, nos marca, por ejemplo, Abraham. Dios le dice a Abraham y lo ve bajo la visión que es un hombre justo, un hombre que va a hacer justicia, un hombre que va a instruir a sus hijos en la justicia. Pero también Moisés, en la ley de Moisés, Dios establece que la justicia es la que tenía que seguir. Y los profetas también hablan de esa justicia santa. Déjame leerte la porción de Génesis 18, 19, en donde Dios le dice a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, que guarden el camino de Jehová, subraya ese punto, haciendo justicia y juicio. Siempre la justicia y juicio van de la mano. La justicia es cuando se establece un jurado y van a emitir un veredicto. Bueno, se nos cortó la luz. Y bueno, la palabra del Señor nos dice que en ese momento el juicio nos habla precisamente del asunto. El juicio nos habla del asunto de que pues hay un juzgado y se tiene que emitir el juicio, un juicio divino, en donde ahí está la justicia. Entonces dice, yo sé para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, si hay justicia en la persona de Abraham, todas las bendiciones que Dios ha prometido, esta justicia siempre va a ser presente, va a ser perdurable. Así, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, nos habla diciendo, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todas las mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él los ha establecido. Así que Moisés les establece que es necesario que si para que la justicia de Dios venga en su vida, tienen que caminar conforme a los mandamientos de Dios. La justicia y los mandamientos, el pacto con Dios van completamente de la mano. Los profetas anuncian al pueblo de Israel que es necesario que estos hagan justicia plena, justicia verdadera. Dice Amós 5, versículo 24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Aquí
aquí encontramos cómo los ecos del Antiguo Testamento se ponen de manifiesto donde está precisamente en el libro de Mateo. Mateo habla sobre las bienaventuranzas y nos lo habla de esa forma. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero uno de los grandes problemas que encontramos aquí es que el hombre es pecador. Y por lo mismo el hombre no quiere hacer la justicia de Dios, quiere hacer su propia justicia. Y eso es lo que encontramos también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Dice el libro de Levítico 19, versículo 15, no harás injusticia en juicio. Estuvimos hablando de cómo el juicio y la justicia van de la mano. En un juicio, la justicia debe reinar. En un juicio no debe reinar la injusticia. Entonces dice, no harás injusticia en juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Al contrario, la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer un juicio perfecto, un juicio donde la palabra de Dios o el mandamiento de Dios sea el perfecto. Por otro lado, Deuteronomio 9, versículo 5 dice, Deuteronomio 9, 6, por lo tanto sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta tierra, esa buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Fíjate qué interesante, el apóstol Pablo, perdón, lo retoma en el discurso cuando, Esteban retoma este discurso cuando empieza a hablar sobre el pueblo de Israel, sobre cómo siempre Dios ha hablado, pero el pueblo ha sido duro de cerviz y siempre han contestado al Espíritu Santo, y eso lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 51, donde Esteban pronuncia ese discurso y dice, es que el pueblo de Israel es duro de cerviz, constantemente está luchando contra el Espíritu de Dios que le pide al pueblo estar en justicia. Pero ante todas estas circunstancias, el remedio es Cristo. El remedio que Cristo nos da a nosotros es que las bienaventuranzas, aunque fueron dadas antes de la muerte y resurrección de Cristo, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, la justicia de Dios ya estaba establecida desde el Antiguo Testamento, pero el hombre no podía cumplir los mandamientos de justicia. Era necesario que hubiera un nuevo cambio de corazón, de mente y de espíritu, y que el Mesías Salvador tendría que venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros alcanzáramos la perfecta justicia mediante la fe. Ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. El problema era el problema del hombre pecador, pero para eso venía Cristo, para que Cristo entrelazara tanto al hombre que no podía cumplir los mandamientos de Dios, pero también venía el Mesías como el representante de Dios para unificar ese punto que el Señor quería, que el hombre tuviera una satisfacción total en la fe de Dios. Romanos 15:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Romanos 5:1. Así, la esperanza es serán saciados. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ahí seguimos en una diapositiva interesante que nos habla sobre la sensación, sobre el concepto de ser saciados. ¿Sí? El concepto de ser saciados. Vamos a ser saciados. ¿Cómo vamos a ser saciados? La palabra de Dios nos habla diciendo de esa manera que el pasivo divino, es decir, Dios como el dador de cosas. Nosotros no podemos ser saciados por medio de la justicia ni humana, ni podemos ser saciados con la justicia divina manifestado aquí en la tierra, donde la tierra es pecadora. Es decir, por más que yo me esfuerce en seguir viviendo una vida cristiana y feliz, en justicia,
la justicia no la voy a poder ver desarrollada aquí en la tierra, pero va a llegar un punto, un momento en el que sí alcanzaremos la plenitud de la justicia en el reino de los cielos. Es ahí donde el futuro escatológico se encuentra, donde la palabra del Señor nos habla diciendo que ese divino pasivo se pone en marcha porque Dios nos llenará de verdes pastos. La palabra que habla sobre seremos saciados tiene que ver con pastura, tiene que ver con ser engordados como ganado. Y bien dice las escrituras, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar, confortará mi alma. ¿Sí? Entonces, nos vuelve a retomar los salmos en esa saciedad que solamente Dios puede dar. Ahora, analizando el segundo bienaventuranza, la segunda bienaventuranza que nos habla precisamente de, de la misericordia. Y me llama la atención, poderosamente la atención, porque los misericordiosos alcanzarán misericordia. Es igual ese pasivo que en un momento se va a alcanzar la misericordia. Como que en este momento tal vez nunca vamos a poder alcanzarla. Pero eso no significa que porque nunca la vamos a alcanzar aquí en la tierra, dejaremos de ser misericordiosos. Porque nuestro carácter es el carácter de Cristo. Cristo fue misericordioso hasta el fin. Y ese es nuestro carácter. Aunque se levanten adversarios contra nosotros, nosotros debemos mostrar la misericordia. ¿Por qué? La palabra misericordia tiene dos vertientes en hebreo. La primera tiene que ver con rahamim, que viene derivado del rahem. Rahem, piedad o Dios piedad. Pero una piedad que alude a las entrañas maternales. Y el segundo es el Gesed, la lealtad entrañable, el amor fue atado del pacto. ¿Sí? Eso me llama la atención poderosamente porque tanto la primera palabra, que es el Rahem, como Gesed, en griego, la Septuaginta lo retoma como la palabra eleomón, eleos, misericordia. En griego lo utilizaron, tomaron las dos palabras hebreas y la transformaron en una sola. Los estudiosos, los rabinos de la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, pusieron la palabra eleos. Y esa es la que toma Jesús cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es una compasión en acción, es una compasión que se manifiesta. No es un, ay, qué lástima, ¿no? Como la persona es, ay, pobrecito, y se queda nada más en esa palabra, ay, pobrecito, pero no va acompañada de una acción. O sea, ay, me da tanta lástima, te das la vuelta y te vas. Esa no es la compasión. Ese nada más es un dicho de boca, pero no hay nada de cristianismo en ello. El problema de la misericordia en el hombre corrupto, en el hombre natural, en un hombre pecador, es que esa misericordia está ausente de ella. El misericordioso es una persona de que no está viendo perfección en la gente. No está viendo perfección en la gente, sino va y se da y se entrega. Al hombre natural le cuesta ser misericordioso. Le cuesta ser misericordioso por varias razones. Porque ve la paja en el vecino, pero no mira la gran viga que tiene en su ojo. La inclinación humana siempre está hacia la ofensa, siempre está viendo la debilidad. El hombre está viendo su dureza de su corazón. El hombre está siempre en esa situación donde yo exijo justicia para todos, pero ten misericordia para mí, ¿no? Está como aquella parábola que nuestro Señor Jesús cuenta magistralmente cuando un hombre le debe a uno 10,000 talentos
va Dios, el rey lo perdona. Y este hombre ve a un otro que le debía 100 denarios. Y lo agarra, lo ahoga y lo aprieta y le dice, págame lo que me debes, y lo mete en la cárcel. Y al final de esa parábola habla el Señor Jesús diciendo, no debiste haber tú tenido misericordia cuando yo tuve misericordia de ti. Por cuando no tuviste misericordia, agárrenlo, métanlo en la cárcel hasta que pague el último denario, el último centavito. Y así encontramos como una persona que carece de misericordia siempre va a pedir misericordia para él, pero él no está dispuesto a dar. Porque el hombre está dado, el hombre sin Dios, sin Cristo, sin su espíritu, no puede dar misericordia. ¿En qué posición estamos, no? Eh, Queremos que nos hagan justicia, queremos que nos hagan misericordia, pero no somos capaces de hacer ni justicia ni hacer misericordia. Pero el remedio está en Cristo. Siempre vamos a entender que hay un remedio en Cristo, porque Jesús es la encarnación del Geset, del Raham, del Eleos, de la misericordia. Eso es lo que nosotros encontramos. En la cruz, la misericordia y el juicio se besaron. Dice el Salmo 85. La misericordia y la justicia se besaron. ¿En dónde? En la cruz de Cristo. Y todo aquel que se acerca a Cristo puede tomar el carácter de Cristo, porque aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos la misericordia de Dios, merecíamos el golpe, la sentencia. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y su justicia nos cubrió, porque sobre él fue dada todo el pago, todo el castigo. Y ahora a nosotros nos toca amar con misericordia. Nos toca ejercer la misericordia con alegría. Como dice en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 8, en la parte final, dice, el que hace misericordia con alegría. Hace misericordia con alegría. Que no te duela, que no te haga doler la misericordia, sino al contrario, que te lleguen desde alegría cuando tú hagas misericordia. Ahora debemos entender que hay una promesa de Dios para el que hace misericordia. En su momento, Dios dice, ustedes alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán o llegarán a tener misericordia. Y encontramos nuevamente el pasivo escatológico, en donde es Dios mismo que nos enseña que quien hace misericordia no compra su salvación, porque como ya ha sido perdonado, él con alegría perdona a los demás, no para comprar su salvación, sino para entender que ha experimentado la gracia de Dios, el reino de Dios, y va prodigando misericordia. Y en el día del juicio final, Dios le dirá a estos misericordiosos, has hecho buen tu trabajo. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Reza el texto bíblico allá de Lucas. Así como Dios es misericordioso, tú debes ser misericordioso. ¿Qué te dirá el Señor en aquel día? Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Estamos hablando ya de dos aspectos interesantes, la justicia y la misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Los de la justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los que quieren justicia, a ellos se les dará justicia. A los que son misericordiosos, a ellos se les dará misericordia. En el aspecto escatológico, en el aspecto que pueden sentirlo ahora, pero todavía no se ha manifestado lo que ha de ser. Y llegamos al tercer bienaventuranza que nos toca examinar el día de hoy, que tiene que ver con la pureza de corazón.
Dice Mateo 7, 5, 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Solo ellos, no todos, solo ellos, los de limpio corazón. Hay uno de los salmos, salmo de elevación, salmo para los que van a subir a Jerusalén, salmo de los que van a ir al templo, y en especialmente los sacerdotes. Salmos 24, versículo 3 y 4 dice así: ¿Quién subirá al monte de Jehová? A Sión. ¿Y quién estará en su lugar santo? Es decir, llegando hasta el santuario, entrando al lugar santo y al lugar santísimo. Y añade el versículo 4 de Salmo 24, versículo 4: el limpio de manos y puro de corazón. Interesante esas palabras. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Aquí encontramos esa palabra interesante porque la palabra bar significa como alguien que ha sido cribado, alguien que ha sido seleccionado. No todos van a llegar a la presencia de Dios, sino aquellos seleccionados. ¿Y cómo es la selección? Nos preguntamos. No es el que haya jugado mejor, no es el que más bonito, más guapo, sino la misma Biblia lo expresa: el limpio de manos y puro de corazón. El que ha sido cribado por las aflicciones, por las situaciones diarias, el que ha sido purificado, el que está exento de mezclas, oro puro, no oro con algo de cobre, de zinc, algo de otras impurezas. Que es puro, es oro puro, no un oro rebajado de 10 quilates, de 8 quilates, porque es mezclado. El oro puro es oro totalmente de calidad, sin escoria y sin falsedad. A eso se refiere un corazón puro. El Salmo 51:10 es otra opción que nos da el eco del Antiguo Testamento para entender quién o qué es el puro de corazón. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aquí hay una frase interesante: crea, vará. Así como en el principio nos habla, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, habla precisamente la palabra que dice Bereshit bara Elohim bara. En el principio creó, ¿no? Bereshit bara, Bereshit, principio, bara creó, Elohim creó Dios, la creación. Entonces, David está pidiendo un corazón recreado, creado nuevamente. Dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Implica la creación, una nueva, no un viejo corazón renovado, sino un nuevo, que está ligado con un espíritu nuevo. Y ahí encontramos las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas, que dice: os daré un corazón nuevo y mi espíritu descenderá sobre vosotros. Interesante. Por un lado, quien entra al templo de Jehová, el que quiere entrar y ver a Jehová, tiene que ser de manos limpias y corazón puro. Pero por otro lado, el salmista nos habla diciendo: yo necesito ser recreado, mi corazón necesita ser cambiado y transformado, y solamente puedo con un espíritu renovado dentro de mí. Ahí es donde surge la voz del Mesías cuando habla en el libro de Mateo, en las bienaventuranzas, cuando dice: un corazón puro, cátaros. De ahí viene la palabra catarro, donde están limpiándose de la mucosidad hasta que quede limpio, limpio completamente y no haya suciedad ni nada. Un corazón limpio, cátaros cardía, como dice el texto bíblico, cátaros de cardía. Ahí es donde encontramos que el corazón es el centro no solamente del bombeo de la sangre, sino de las decisiones, de la voluntad, del intelecto, de los afectos.
Tener un corazón cátaros o un corazón limpio implica una devoción, una decisión indivisible hacia Dios, no un corazón partido. Por eso dice en las escrituras y lo dice con toda claridad, ya se nos volvió a ir la luz otra vez. Así se nos ha estado yendo la luz. Pero bueno, seguimos adelante con la grabación. Y ahí es donde Dios decide que el hombre tenga un corazón puro, un corazón íntegro para con Dios. El conflicto es que el hombre está en pecado. El conflicto es ese, siempre ha sido ese. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios si tenemos un corazón pecaminoso? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entre más apegado estemos a la palabra del Señor, entre más temor de Dios haya en nuestras vidas, más alejados estaremos del pecado y tendremos un corazón limpio para con Dios. El proverbista, el proverbista lo menciona en el capítulo 20, versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? El corazón humano está siempre empañado y empeñado de pecar, porque siempre hay idolatría en su corazón, porque es engañoso. Jeremías 17, versículo 9 lo dice con claridad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el mismo Señor dice, yo Jehová conozco lo que hay en tu corazón y conozco lo que hay en tus pensamientos. Yo los conozco, yo sé cómo trabajas, cómo activas. De tal manera que el hombre puede encubrir por afuera, exteriormente, tu vida llena de compasión, de bondad, de misericordia, de pureza. Puedes llevarlo las faldas más largas si son las mujeres, ¿no? O una bata de santo, donde quieras que vayas, y tener un lenguaje religioso, decir, amén, hermanita, hermanito, y caminar así con pasos delicados, y para que todo el mundo te vea que tú caminas conforme la gracia de Dios. Y eso, la verdad, a Dios no le interesa lo que hay fuera del hombre. Mira lo que la palabra del Señor dice allá en Mateo 23, versículo 25 al 28. Mateo 23, 25 al 28. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo del fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. El problema es eso, el hombre en pecado puede aparentar ante los hombres que es puro, pero su corazón es maligno. El remedio siempre ha sido Cristo. El remedio es Cristo para la justicia, el remedio es Cristo para la misericordia y también el remedio para tener un corazón puro es Cristo. Cristo Jesús cuando murió le dijo a los discípulos, esperaos en Jerusalén, porque yo mandaré al Espíritu Santo que estará con vosotros, les dará fuerzas, los guiará, los conducirá a toda verdad. Y la palabra del Señor dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La pureza del corazón es esencial. Jesús dijo en alguna ocasión en su momento que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las impurezas, los homicidios y todas estas cosas. Son las, el corazón es el punto neurálgico de todas las cosas. Si no hay un corazón limpio, si un corazón regenerado, no se puede avanzar en la vida cristiana y no se puede ver a Dios. Mira lo que dice Hechos 15, versículo 8, cuando el apóstol Pedro llega ante el concilio de los hermanos en Jerusalén y le cuestionan acerca de la salvación sobre los gentiles. Y estas palabras que menciona son palabras
que él experimentó en su vida, en su carne y las experiencias que le dio Dios. Dice Hechos 15:8. Y Dios, que conoce los corazones de los, dio testimonio, dice, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Aquí viene lo importante. Purificando por la fe sus corazones. ¿Qué tan importante es la fe? Justificados pues por la fe. Dios envió al Espíritu Santo por la fe. Purificó los corazones y los hizo limpios. Les dio su espíritu. Y solamente por su espíritu podemos alcanzar misericordia, porque de esa forma tenemos un corazón misericordioso. Los dones del espíritu están ahí, y ahí es donde encontramos esa esperanza cumplida del reino de Dios, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, los de corazón purificado, porque solamente ellos verán a Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El que no es nacido de nuevo no verá el reino de los cielos. Verán a Dios. Es la promesa de esta bienaventuranza suprema, ver a Dios. ¿Quién entrará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Ese verá a Dios. Antiguamente no se podía ver a Dios. Quien viera su rostro podía morir. Pero ahora en Cristo Jesús, aquel que tenga la fe en Cristo, entonces puede ver a Dios. Dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, ponemos nuestra fe en Dios. Y Él añade diciendo, donde yo estoy, ahí también estaréis vosotros. En el Apocalipsis, en la parte final, en el capítulo 22, versículo 4, el Señor dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y la promesa es que le veremos. Primera de Juan 3, versículo 2 y el versículo 3. Primera de Juan 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como es Él. Ahora, esto implica que nosotros hoy en tierra estemos preparados, que nosotros nos mantengamos puros en cada momento de la vida. Y el versículo 3 lo dice así. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? De verle, que verán a Dios. Dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Así que los salmos de su vida estaban esperando que subiera la gente hacia ver a Dios, ahora en Cristo Jesús nos da esa promesa y esperanza de que un día seremos elevados al santuario celestial y le veremos. Yo considero que una de las formas, la manera más hermosa, será cuando el Señor arrebate a su iglesia. Los que están vivos seremos arrebatados y los muertos seremos resucitados juntamente con nosotros, transformados para ver al Señor en el aire y entrar en su presencia. Interesante la palabra de nuestro Dios, como las bienaventuranzas de ascensión al cielo de los salmos. Y en esta porción nos implica que veremos a Dios. Amén. Hay una expectativa que el Señor Jesús inauguró viniendo a la tierra como el Mesías Salvador. El reino de los cielos está entre vosotros, así lo dijo. El Rey ha venido
El tiempo se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Esforzados por entrar en la tierra, en la puerta estrecha y por el camino angosto. Esforzados. Tenemos que esforzarnos. No es fácil, pero el camino ya lo trazó Jesús y nosotros vamos tras su camino. Ya está la consumación. El fin de los tiempos se inauguró cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dando tiempo para que la plenitud de los gentiles y los gentiles puedan aceptar el Evangelio, para que una gran multitud de lengua, pueblo y nación estén presentes para la adoración a nuestro Dios. La consumación escatológica está por venir. Dios dará justicia a aquellos que anhelaron la justicia. Y Dios derramará su misericordia con aquellos que fueron misericordiosos. Y también Dios dará una recompensa a aquel que tiene un corazón puro, un corazón santo. No podemos separar el hambre y la sed de justicia ni de la práctica de la misericordia. No podemos separar ninguna de ellas. Buscar la justicia sin Dios es ser implacables, legalistas, inmisericordes, farisaicos. Ejercer la misericordia, pero sin la justicia, ¿a qué nos lleva esto? A un relativismo moral. Estaremos diciéndole a cualquier pecador, ay, pobrecito, hay que dejarlo. Hay que tener misericordia del joto. Hay que tener misericordia del mampo, que es el típico chiapaneco, ¿no? Que estamos manejando. Ay, pobrecito, del ladrón. Ay, es que roba porque así fue acostumbrado. Su sociedad es una sociedad así, hay que dejar pobrecitos. Tener misericordia del violador. Tener misericordia de, del robo generalizado de la sociedad, de los jueces, de los magistrados, de los, de los, este, de los presidentes. Si aquel robó más que yo, ¿por qué no lo metieron en la cárcel? Se comparan unos con otros. Tener esa misericordia sin moral, misericordia sin justicia, sin la justicia divina. Una pureza de corazón exige erradicar la doble vida. Una pureza de corazón requiere que no haya intenciones divididas. ¿Qué es lo que debemos buscar? Arrepentimiento con Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy ante estas tres bienaventuranzas, sin tomar en cuenta las otras tres anteriores, pero que sí la debemos tomar, ¿no? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Ahora nos agarra la justicia, nos agarra la misericordia y la pureza de corazón. ¿Qué vamos a hacer con la exigencia de Jesús en la ley, en la bienaventuranza, el monte de la bienaventuranza, que dice que esa es nuestra regla, nuestra norma, nuestra práctica de vida? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Con legalismo extremo? ¿Con una misericordia sin freno, sin freno espiritual, sin freno de la palabra de Dios? De hecho, en muchos lugares dicen, no queremos nada de la Biblia, no queremos nada de Cristo, no queremos nada. Y quieren ser misericordiosos sin Dios, eso es imposible. ¿Cómo vamos a tener un corazón puro? Mezclando las falsas ideologías del mundo, donde decimos, Dios es bueno, Dios sabe que soy débil, Dios va a perdonar porque es bueno. Y tenemos un corazón que no es puro delante de Dios.
Sabe Dios que me tuve que doblar ante César. Sabe que tuve que doblarme ante los ídolos. Pero mi corazón es de Dios. Así hubiera actuado los amigos de Daniel. Y sin embargo ellos se enfrentaron ante la tiranía de Nabucodonosor. Hoy, ¿ante qué tiranía nos tenemos que mantener de pie? Hoy, ¿ante quién tenemos que mostrarnos fiel? Solamente ante el Padre Celestial. A Él doblemos nuestras rodillas. A Él hagamos justicia y hagamos misericordia ante Él, porque Él nos ve, nos observa. Cristo está por venir. Esta es la última frase que te voy a decir. Cristo nos dijo hoy que está por venir. Él está por venir y no va a venir como el mundo cree que vaya a venir. Sin embargo, está escrito la forma en que ha de venir, porque Él cumple su palabra y su palabra es fiel. Cristo está por venir. Hermano, prepárate, prepárate. Son tiempos peligrosos. Terremotos vienen fuertes sobre la humanidad. ¿Y dónde vas a estar parado ante la majestuosidad de Dios que viene con temblor, con humos, fuego? El mundo será sacudido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y es tiempo para que nosotros reflexionemos sobre la gran bondad de Dios que tiene para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima semana. Y recuerda, comparte este video con tus amigos, con tus familiares, dale like, comparte. Yo sé que va a ser de gran bendición. Repito, yo soy Zenaido Damián Ramos, pastor de la Iglesia Presbiteriana Renovada en la República Mexicana. Estamos aquí en Bochil como Ministerio Familiar Maranata. Te esperamos. Dios te bendiga.